Bueno, agradecemos a cada uno de los asistentes su presencia en esta mañana del segundo día académico de la 27ª versión de la Semana de la Salud Ocupacional. Cómo hemos cambiado medio ambiente, trabajo, casa, empresa y familia de la 41ª versión del Congreso de Ergonomía, Higiene, Medicina y Seguridad Ocupacional y de la 20ª versión del Congreso Colombiano de Ergonomía, Experiencia Práctica y Proyección de la Ergonomía en Colombia. A continuación, los invito a disfrutar de la conferencia "Cuándo proteger a los trabajadores pasa a ser la estrategia empresarial, aprendizajes de la reactivación económica en la pandemia", que está a cargo de la experta Adriana Solano Luque. Es administradora de empresas, especialista en seguros y seguridad social de la Universidad de La Sabana. Tras una amplia trayectoria en el sector asegurador, en abril de 2017, inició su camino en el campo de la seguridad y salud en el trabajo como presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Desde allí se ha destacado por su liderazgo, participación en la construcción de la cultura de la prevención de riesgos del país, logrando fortalecer el camino estratégico de la entidad mediante el desarrollo de iniciativas y alianzas técnicas que promueven la implementación de las mejores prácticas que permite transformar nuestro país hacia un ambiente laboral seguro y saludable. Con ustedes, entonces, los dejo con Adriana Solano. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya pues agradezco mucho la invitación a la corporación de manera directa desde el Consejo Colombiano de Seguridad. La verdad que para nosotros es un placer estar hoy acá con ustedes. Y vamos a hacer una charla bien cortica, y además quiero invitarlos que de verdad construyamos un poco en un momento trascendental. Ay, espera un segundito, el de pasarlas. Ah, ok. Eh, Estamos en un momento de la humanidad maravilloso, y yo creo que al final construir, parar, aprender de lo que hemos vivido, mirar ese impacto de lo que nos ha sucedido y ver ese lugar en el que se transforma la seguridad y salud en el trabajo es un deber de todos nosotros. Entonces, no sé si me ayudas con la diapositiva, por favor, con la siguiente. Bueno, yo sé, para los que no conocen el Consejo Colombiano de Seguridad, el Consejo Colombiano de Seguridad es casi tan antiguo como la Sociedad de Medicina del Trabajo. Tiene 67 años de manera autosostenible, una entidad sin ánimo de lucro, que lleva de manera sistemática trabajando y creciendo a partir de la entrega de un país más sano y seguro. Las acciones del Consejo Colombiano de Seguridad pues están hoy más que nunca en un compromiso y en un propósito fundamental, y es que todos los trabajadores colombianos y de la región tienen que volver sanos y salvos a sus hogares, y un poco esa es la inspiración diaria de todo el equipo colombiano, de todo el equipo del Consejo Colombiano de Seguridad. Nosotros hoy somos 150 empleados directos y más de 300 auditores y docentes que a lo largo y ancho del país estamos llevando esa bandera. Y sin lugar a dudas, el gran momento que estamos viviendo como humanidad pues tiene que ver un poco con lo que aprendimos durante esta pandemia. Y un poco vamos a arrancar por acá. En la medida en que fue un momento, mis hijos dicen, no, mamita, y esto se había vivido antes. Yo tengo hijos, una de 14 y otro de 17, tengo hijos que dicen que les aterra todo lo que les ha tocado vivir, y que si a la humanidad le había tocado vivir esto antes. Y entonces cuando uno se va al principio de 1900, fue muy diferente, ¿no? Porque es que hoy la información, la capacidad de lo que tuvimos, pues nos pone en un espacio bien diferente, y yo creo que sí, como humanidad tenemos que aprender de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿me ayudan, por favor? Entonces, un poco, lo primero que nos sucedió, pues tiene que ver con la adaptación. Hemos visto a lo largo de esta semana cómo hemos hablado de la gestión del cambio, de esa capacidad de resiliencia, todo lo que nos tocó hacer, pero sin lugar a dudas,
Arrancó el mes de marzo, 1 de marzo la vida parecía normal y el 15 de marzo estábamos todos trabajando en nuestras casas, en unos espacios no adaptados. Yo solamente pongo ejemplos, en mi casa hay un estudio que era un escritorio y ya, y éramos 4, mis 2 hijos y mi esposo, tratando de trabajar en la casa, más el perro que necesita todo el día, tratando de adaptarnos a seguir viviendo esa cotidianidad en un momento de incertidumbre. Y creo que aquí, si ustedes se acuerdan, llevamos varios años hablando de resiliencia y de cómo los seres humanos nos adaptamos y cómo teníamos que tener esa capacidad y esa competencia y que al final parte del éxito en la vida tenía que ver con eso. Pareciese que el mundo nos hubiera dejado un poco listos a algunos para llegar a ese momento de adaptación. Y yo voy a ser sincera, yo he vivido momentos organizacionales con cambios de accionistas, con fusiones, ventas, en fin, que lo obligan a uno a pensar en ese espacio de resiliencia. Pero una cosa es eso y otra cosa es ver cómo el mundo se detuvo el 19 de marzo. Y voy a contar anécdotas súper bonitas. El Consejo Colombiano de Seguridad tiene una dinámica de eventos, cursos, formaciones, auditorías y de repente todo se detuvo. No había más auditorías, no pasaron más cursos, por ende no pasó nada. ¿Saben? Es como esa sensación de frenar en seco, una sensación, entre otras cosas, que yo creo que jamás había vivido en la vida. Entonces, aquí al final, a todos, y pues lo cuento como un ejemplo, pero seguramente a cada uno de ustedes les pasó de manera igual, nos tocó adaptarnos a esa circunstancia. Ni qué decir de empezar a convivir con los protocolos de bioseguridad y con las desinfecciones, pero en fin, digamos que esta fue la fase. Para unos más difíciles que para otros, sí, es cierto, pero al final nos tocó. Las consecuencias de la dificultad de esa fase de adaptación las vamos a ver ahorita después. O sea, en la medida en que fue más difícil, pues tenemos consecuencias más importantes. Y pasó en primer lugar las personas. Y para todos los que estamos en este mundo de seguridad y salud en el trabajo, que hemos tenido que defender en las altas direcciones la importancia de hacer esa inversión sistemática en la protección de los trabajadores, siempre sentíamos como teníamos que vender la idea como que esto no fuera un gasto, sino siempre llevaba como una inversión. Pero llegamos a un momento donde al final, si uno no hablaba de ese cuidado de las personas, de los trabajadores, de sus familias, de sus entornos, zonas geográficas que pasaron momentos muy difíciles, entonces no podía pasar nada. Comunidades, municipios, zonas, barrios que de repente quedaron acuartelados. Entonces yo creo que aquí arranca todo, se cambia ese mundo que venía estandarizado, riguroso, para volvernos a los seres humanos y hablar de esa humanización. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y viene una fase súper bonita que es la inversión en tecnología. Yo aquí comparto historias del Consejo Colombiano de Seguridad porque no tengo más que compartir, pero ustedes seguramente sus organizaciones han vivido. Nosotros desde el Consejo Colombiano de Seguridad llevamos 5 años hablando de la transformación digital. Y habíamos hecho unas inversiones enormes en el tema de transformar cada una de las acciones en el mundo digital, lejos de imaginarnos, y aquí voy a ser súper honesta, de lo que se venía. Habíamos arrancado ese camino de digitalización porque lo veíamos como la manera más eficiente de poder llegar a la contribución y al propósito de lo que es el Consejo, pero nunca habíamos pensado que íbamos a llegar a esto. La gran ventaja que tuvimos era que nosotros podíamos hacer auditorías remotas, pero porque ya habíamos invertido en eso. Entonces nuestra fase de reactivación, cuando ya el mercado dijo, listo, ya pues arranquemos, fue muy fácil. Creo que aquí la gracia y la magia, y lo comparto con toda tranquilidad, es entender un poco esa dinámica del entorno, hacia dónde lo llevaba y tomar esas decisiones en el momento. Yo creo que al final así pasa toda la vida y más en seguridad y salud del trabajo. Y la tecnología se convierte en un factor fundamental. Yo creo que de aquí en adelante lo vamos a hablar de manera constante. Nosotros habíamos transformado todas las soluciones del Consejo desde el punto de vista digital, luego la reactivación fue muy fácil. Pero a muchas organizaciones y a la seguridad y salud del trabajo sí que le costó
esta parte tecnológica, porque nosotros estábamos listos para hacer auditorías, pero si yo llegaba a su empresa y usted no tenía todo el proceso para poder hacer digamos, el recorrido en la auditoría, pues no podíamos hacerlo. Entonces, creo que aquí también es importante esos aprendizajes que de pronto en el mercado nos empiezan a decir y que a veces no los vemos. Y nace los nuevos estilos de liderazgo. Y este tema del nuevo estilo de liderazgo sí que se vuelve fundamental. Yo creo que aquí nosotros como responsables de la seguridad y salud del trabajo tenemos que entender que el mundo cambió y que ese estilo de liderazgo es totalmente diferente. Veníamos, insisto, en un liderazgo muy estandarizado, pero que se vuelve ahora totalmente humano y casi desde el uno a uno. Y eso cambia mucho el espectro desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajo y vamos a ver por qué, pero al final las conversaciones son diferentes. Al final yo no solamente me preocupo por usted, sino me preocupo por todo lo que pasa en su familia, entendiendo cómo es la forma que está viviendo. Entonces, vivimos este momento para poder, y son los grandes aprendizajes que nos quedan en la pandemia, pero vamos a ver en realidad qué nos pasó. Y muy rápidamente, porque creo que a lo largo de estos días han hablado mucho de las cifras, si quieres me ayudas. Y aquí llegamos a un momento muy importante donde desde el Consejo Colombiano de Seguridad, a partir de la transformación digital, habíamos hecho el desarrollo del Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo por una sencilla razón, porque las decisiones en sus organizaciones, en los municipios y territorios y desde la política pública tienen que estar enmarcadas en cifras concretas que me permitan al final tener un indicador que cambie mis resultados. Este observatorio de hecho está gratuito, para lo que no sepan, está en la página del Consejo Colombiano de Seguridad, está disponible para cualquier persona que quiera acceder a nuestra página y es el primer gran cambio es que ahora más que nunca la asertividad y el análisis de la estadística era importantísima para poder tomar decisiones y lo vamos a ver un poco más adelante en ese sentido. Y pues vemos cómo durante el 2020 tuvimos 1.233 accidentes de trabajo. Bueno, aquí lo vamos a ver. No solamente hablamos de cifras de accidentalidad, tenemos las cifras del RUC, que para los que no lo conocen, pues obviamente es una evaluación con su estándar que está por sectores económicos y que ya va a subir. Y tenemos todo el observatorio a partir de CISPROQUIM, el Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos, donde vemos todo el desarrollo de las intoxicaciones de los trabajadores y en general del país, porque somos la línea del Ministerio de Salud. Entonces, este es el primer gran cambio, es que aquí la estadística, y este es un impacto real, tiene que ver con las cifras que vamos a ver más adelante, fue un problema en la información. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Me voy a detener aquí solo un segundo. No, yo voy a caer aquí. Estas fueron las cifras del DANE, yo no sé quiénes pudieron estar en la presentación de Germán Ponce ayer de Fasecolda, pero básicamente pues tenemos un gran reto en la informalidad, lo hemos dicho en diversas charlas a lo largo de esta semana, pero lo que es cierto es que todo lo que hacemos desde la prevención, desde el sistema general de riesgo, solamente le llega a la mitad de los colombianos que están ejerciendo una labor importante. Y aquí viene el primer gran impacto, y es que todo lo que hacemos, supongamos que funciona divinamente, pero solamente le llega a la mitad de la población. Luego el crecimiento productivo de Colombia va a ser muy difícil con un mercado global que tiene unas cifras diferentes desde el punto de vista de informalidad. La realidad es que hoy todavía no estamos ni siquiera a puntos del 2019, todavía estamos muy por debajo, pues estamos por debajo del 2019, con un gran agravante, y es que la población inactiva, que son aquellos que por alguna razón deciden no trabajar y deciden no volver a estar en el mercado laboral, pues incrementó desde agosto del 2020 a agosto del 2021, perdón, de agosto de 2019 a agosto de 2021 a casi 1 millón de personas. O sea, aquí tenemos un reto enorme, todavía hay
no estamos llegando a los niveles que estábamos. Y esta sí es el resultado de la pandemia, lo he oído en varias charlas. Al final la informalidad, la brecha se sigue aumentando y lo más grave es que ahí no estamos trabajando. Yo creo que una de las conclusiones que yo sí quiero dejarles en la mañana del día de hoy es cómo tenemos que tomar decisiones para poder llegar a ese mercado informal que al final ayuda a la productividad del país. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Y ya vamos a hablar un poco de números así facilitos, breves, como los del Consejo Colombiano de Seguridad. Y es, miren el impacto de lo que nos sucedió en la pandemia, y no voy a hablar de la encuesta que hizo la ANDI de ausentismo, sino estas son unas cuentas de servilleta y de papel bastante breves, pero que nos dan la dimensión de lo que pudo haber sucedido, sobre todo como ese aprendizaje para ver a dónde llevamos la seguridad y salud en el trabajo. La primera de ellas es el impacto en la productividad, es un cálculo que realizó la Gerencia Técnica del Consejo Colombiano de Seguridad, está cercano a 2.6 billones. Breve, tuvimos 3.980.000 casos en edad productiva de trabajar, que si ellos estuvieron en algún tipo de aislamiento, no estoy hablando ni que estuvieron hospitalizados ni en UCI ni nada, sino que tuvieron el aislamiento de los 14 días, que era lo reglamentario y lo que está determinado, pues tuvimos un ausentismo e impacto en la productividad de 2.6 billones. Solo para que se den una idea, el PIB de San Andrés es 1.1 billón. O sea, aquí nos estamos llevando casi lo que hacen departamentos enteros en un año en productividad. Y eso sí hace, y estas son esas cifras que sí hacen a uno que reflexione de cómo la seguridad y salud en el trabajo y esa identificación de riesgos y toda la gestión que hacemos desde nuestras matrices, pues tienen que llevarnos a entender que este impacto en la productividad, tanto desde lo público, desde lo privado, pues es bien serio. ¿Qué hubiera pasado si de pronto esta cifra la hubiéramos tenido para invertir en el recurso, en el desarrollo social del país? Siguiente, por favor. Ni qué decir de las brechas de género. Yo, pues obviamente soy mamá, ya les conté, soy felizmente mamá, creo que mi mayor realización en la vida es ser mamá, pero hago parte de esta estadística 100% y es la siguiente: casi el 12% de las mujeres jefes de hogar nos sentimos con doble carga laboral. Y yo voy a ser honesta, yo sí creo que yo no fui tan productiva al inicio de la pandemia. Yo no fui tan productiva. Yo como funcionaria, con el reto que tengo, no lo fui, porque me tocó afrontar la carga de mis hijos, de la casa y de todo lo que sucedió, más el miedo y la incertidumbre, que ahora vamos a hablar un poquito de todo el tema emocional de lo que se vivió. Entonces, esta fue una realidad que esto también impacta de manera directa en la productividad. Cuando hablamos de seguridad y salud del trabajo, siempre estamos hablando de ese marco de bienestar que ayuda a que seamos y a que desarrollemos mejor nuestra tarea. Para agosto del 2021, tristemente, la tasa de desempleo para las mujeres está cercana al 18%, una brecha de género que ya venía de atrás. Varias cifras de la OIT pues habían detectado cómo pareciese que la desigualdad de conseguir trabajo para las mujeres ya venía siendo difícil, pero obviamente pues la pandemia no la muestra. Estas son las cifras del DANE, lo cual emocionalmente a las mujeres nos dejan una desventaja. Y solamente quiero hacer una referencia de algunas cifras de la OIT que hablaban de alguna manera si en países en OCDE, países que están en OCDE, eso es un análisis de OIT, que logran entrar a su fuerza laboral. Al 50% de las mujeres que están desempleadas incrementan 6 puntos del PIB. O sea, tener empleo para las mujeres es un impacto directo para las economías de nuestra región. Y nosotros, pues lo que estamos haciendo es ampliando y disminuyendo esa posibilidad. Dejo esa tarea porque creo que eso es una misión de todos. Siguiente, por favor. Ya a partir del COVID, empezamos a ver que, bueno, nos tenemos que adaptar, nos adaptamos, nos fuimos a trabajar en nuestra casa y por eso les decía yo cuando estaba hablando de la adaptación, que dependiendo de esa capacidad de adaptación,
suficientemente efectiva, pues los cambios eran menores o mayores y el desempeño emocional de los seres humanos podía ser diferente. Pero esta es una encuesta del Foro Económico Mundial y es bien interesante ver cómo el tema emocional empieza a ser un factor latente en cada uno de los seres humanos. Y fíjense que en la encuesta vemos a partir de la seguridad de tener trabajo. Entonces, el 56% generó ansiedad en torno a si podía o no conseguir trabajo. Y aquí deben haber psicólogos. ¿Hay algún psicólogo acá? No, no hay psicólogos. Bueno, hemos hablado de que el miedo es el principal bloqueador de la conexión de los neurotransmisores en el cerebro, porque bloquea esa conexión y la toma de decisiones se vuelve más compleja. Entonces, esto, insisto, es de esos aprendizajes que tienen que ver de manera directa, porque aquí todos los sentimientos son alrededor del miedo. Ni qué decir pues del estrés por el cambio de las rutinas y organización del trabajo. El tema de encontrar esa dificultad para encontrar un equilibrio. O sea, es increíble. En Colombia nos tocó hacer una norma que hablara del derecho a la desconexión. Y ni siquiera lo estamos logrando. O sea, nosotros los colombianos tenemos una norma que nos habla de esa posibilidad de desconexión y ni siquiera lo logramos. Obviamente, pues hay una sensación, yo lo digo real, de reducción de la productividad. Pero entonces también nos aparece que como no estábamos adaptados para trabajar en nuestros hogares y para trabajarlos solos, entonces el 50% de los encuestados expresan que cuando están trabajando en su casa se sienten aislados y que no pertenecen y no tienen adherencia a las organizaciones. Y aquí es donde digo yo que la seguridad y salud en el trabajo cambia enormemente, porque tiene que adaptarse a esta realidad que es bien diferente antes de lo que vivíamos el 19 de marzo. Esta cifra me encanta. Este 46% de personas expresaron la dificultad de conectarse tecnológicamente. Pues claro, como las organizaciones no hemos invertido, entonces el computador no funcionaba, el internet se nos caía, el archivo no lo podíamos encontrar, entrar a los servidores, era dificilísimo. Entonces, peor aún, o sea, aparte de todo lo que ya teníamos, entonces ni siquiera podíamos tener la tranquilidad de que las herramientas ofimáticas nos iban a dar esa ayuda que ahora tanto necesitábamos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y este estudio de planeación, pues al final nos pone en el panorama real de la salud mental de los colombianos. Y esto es un estudio para Colombia de cómo al final todas las emociones alrededor del el estrés de no tener trabajo, de perder el trabajo, pues tiene un efecto totalmente directo. Y fíjense, aquí el 52% de los hogares pues tuvo un deterioro en la salud mental causado por dos razones. La primera es que habían unos hogares que o ambos se quedaron sin trabajo o alguno de los dos. Y eso pues obviamente generaba este temor y ese deterioro, pero además empezó a aparecer un temor muy grande y era a no tener la capacidad suficiente para alimentarme a mí y a mi familia. Y vemos cómo el 65% de los hogares empezó a saltar comidas y a reducir porciones. Y esto aquí sí quiero hacer un llamado porque fíjense que cuando nosotros hacemos seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, cuando asesoramos empresas, tenemos que pensar en que estamos trabajando con personas que eventualmente tienen miedo de que ni siquiera van a poderse alimentar ellos ni sus hijos. Y ahí es donde yo digo que tiene que cambiar la seguridad y salud en el trabajo, porque de lo contrario no va a pasar nada. Los cambios no van a suceder. Entonces, un 60% afirmó que disminuyó el cambio de los ingresos en los hogares. Y eso ya genera miedo. En un país que no tiene cultura de ahorro. Porque es que recordemos que los colombianos no ahorramos. Pero igual la cuenta de servicios sigue llegando. Exactamente. Los servicios siguen llegando. A mí en lo particular nunca me redujeron la pensión del colegio de mis hijos. Me llegó igualita. De hecho, incrementó de un año a otro. Entonces, todo seguía igual. Los niñitos en la casa, todo seguía igual. Pero los ingresos sí disminuyeron.
fuertemente. Y aquí, y esta es la gran reflexión y solamente se las dejo a ustedes son los que están en el día a día en las organizaciones y desde el Consejo Colombiano de Seguridad damos un apoyo y llevamos las intervenciones necesarias para que se planteen soluciones que apunten de manera directa a este punto. Siguiente, por favor. Y cuando hablamos de seguridad y salud del trabajo, y nosotros hicimos una encuesta no oficial y no con tantos datos estadísticos, en el sector salud sí estaba detectado el riesgo biológico, era una realidad. En muchos panoramas de riesgo estaba identificado el riesgo biológico. Obviamente no quiero parecer general, ¿no? Porque es que mirar de para atrás siempre será más fácil, no. Pero miren cómo tenemos que pensar diferentes análisis de riesgo porque los impactos son reales en un sector económico. Empezamos a depender todos los seres humanos a lo largo del mundo entero del sector salud. Y el sector salud pasó de tener unas cifras constantes desde el punto de vista de enfermedad laboral a tener un pico enorme en 2020 y 2021. Luego, ¿qué tan efectivos fueron esos panoramas de riesgo? Ninguno. Cero. Y lo muestran las cifras, es una realidad. Y aquí el llamado es un poco a preguntarse esas consecuencias que tenemos cuando hacemos la gestión de riesgo, pues tienen que llevarnos a contestar y a disminuir esta situación. Hoy lo que es cierto es que tenemos un exceso de 80 muertes en el sector salud, de un sector económico del cual dependíamos todos en Colombia y en el mundo entero. Siguiente, por favor. Al final, los casos de COVID para el sector salud fueron 46.670 casos, más el miedo y más los daños, que eso no los estamos viendo todavía no estamos viendo qué fue lo que pasó en el deterioro psicológico y emocional de estas personas, porque al final ellos continuaron, enfrentaron este riesgo sin estar totalmente preparados y cubiertos y obviamente pues aquí se ve un poco que desde lo emocional las consecuencias las vamos a ver después. Siguiente, por favor. Entonces, se convierte la seguridad y salud del trabajo en ese pilar fundamental al ser primero las personas. Y miren que yo creo que lo escribí tal vez para la editorial de la publicación del Consejo en junio o en julio, es el momento de oro para la seguridad y salud del trabajo, porque lo primero eran las personas y de verdad nos volvimos a ese punto. Pero empezamos a tomar una cantidad de decisiones estratégicas y en la toma de decisiones hay unos factores que inciden para que la toma de decisiones sea correcta o no. Siguiente, por favor. Y si recordamos el origen de cómo nace la salud y la seguridad, la salud y seguridad en el trabajo, pues nace de los programas de salud ocupacional. El único interés era ver qué tanta exposición tenían las personas a ciertos riesgos, en realidad era como la gran industria y era como algo muy aleatorio. Posteriormente en nuestro país pues nos fuimos a todo el tema de los programas de salud ocupacional, pero siempre pesaba como un gasto. Es una realidad, o sea, lo veíamos como un gasto de manera permanente. Siguiente. Y cuando llegamos aquí a la seguridad y salud del trabajo que nos tocó enfrentarnos ahora, vemos cómo esa toma de decisiones empieza a marcarse por unos factores totalmente diferentes. Y el primero de ellos tiene que ver el entorno y los contextos nacionales e internacionales. ¿Cuántos de nosotros oímos que estaba pasando lo de China en enero, en diciembre, finales de diciembre, principios de enero, y como que no le pusimos mucha atención? Lo pasamos muy por encima. ¿Y por qué lo pasamos por encima si nosotros somos expertos en riesgos? No sé, es curioso, ¿no? Pero lo pasamos por encima y lo dejamos de un lado. Pero además la capacidad de predicción, que tiene que ver un poco con por qué lo dejamos por encima, también se perdió. Entonces, nuestros bow tie de riesgos divinos que manejamos en muchas organizaciones y todos estos panoramas de riesgo, pues tampoco nos dieron la capacidad de poder prever exactamente a qué íbamos a llegar. Y nos puso también en una dependencia de que la forma de mitigar los riesgos tampoco estaba tan asequible. Porque una cosa era que no íbamos a ver el impacto, pero tampoco la forma de cómo lo mitigarlo. Entonces la dependencia de los grandes productores y jugadores del mercado
en el mundo a partir de la globalización, pues se vio latente acá. Entonces no habían elementos de protección personal para proteger a la gente y esto en realidad lo hacía muy difícil. Pero me quiero detener solamente en esto y es la primera vez que desde el mundo digital nos enfrentamos a todo el mundo de las fake news y la información falsa. Y esa información sí que afectó la toma de decisiones en seguridad y salud del trabajo, porque era información que no tenía el rigor que debería tener y que al final influenciaba las decisiones que se tomaban en las organizaciones. Entonces, estábamos muy vulnerables en la toma de decisiones y estas necesidades, pues al final nos plantean que esa seguridad y salud en el trabajo del futuro tiene que ser bien diferente. Y el de la información sí que es vital que tengamos esas fuentes confiables y ese rigor para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Ese es el ciclo normal de cómo tomamos decisiones en las organizaciones. Y aquí vemos cómo, y lo trajimos aquí un poco para que veamos que al final este es el momento por el cual pasamos información y vemos cómo, por ejemplo, en esa identificación de alternativas, si no tenemos la información suficiente y el rigor claro de lo que debe ser, entonces vamos a tomar alternativas que no son correctas. Y esa toma de acciones, pues al final, cuando ya llegábamos a revisar la decisión, veíamos que no eran incorrectas. Y miren que claro, devolverse para atrás es muy fácil, pero sí tenemos que pensar hacia el futuro, que tenemos que dejar y que no nos puede volver a pasar. Siguiente, por favor. Una de ellas es esta. Me voy con el tema legal. Porque le pasó al gobierno, o sea, nos pasó a todos los gobiernos, pero al nuestro pues le pasó también un poquito más que a otros. Salieron y se expidieron más de 60 normas, de las cuales hoy casi la gran mayoría están derogadas. Y todas las adaptaciones desde el punto de vista legal y de cumplimiento las hicimos a partir de esto. ¿Y cuántos recursos invertimos para cumplir y para poder llegar a la reactivación económica? Y en realidad muchas de ellas están derogadas. Y esa es la responsabilidad que tenemos y por eso, si ustedes ven, arrancamos desde el observatorio de tener esa fuente confiable de información y de datos, hacer el recorrido de esta exposición para llegar a que, insisto, tenemos que cambiar el mindset de transformar la información y volverla digital para hacer esa toma de decisiones. Y los observatorios, más allá del Consejo Colombiano de Seguridad, pues se vuelven un factor clave en ese sentido. Lo cierto fue que hicimos grandes inversiones y la gran mayoría de estas normas están derogadas. Siguiente, por favor. Y teníamos que volver al trabajo y teníamos que volvernos a reactivar y sabíamos que era un trabajo entre todos. La gran mayoría de empleadores en el país, y yo estoy convencida de eso, luchamos por cada puesto de trabajo. Yo creo que no hay líder que no se planteó la meta de hasta el fin tratar de conservar todos los puestos de trabajo en la medida en que era posible. Y entonces empezamos a ver cómo ese eje central fueron las medidas de bioseguridad y hacerle esa vigilancia permanente a los trabajadores, pero en todo caso teníamos que adaptar los puestos de trabajo y empezar a invertir en un momento donde no teníamos recursos para poder hacer esa reactivación económica. Creo que al final pues fueron grandes inversiones que se hicieron en este punto. Trabajamos en muchas de ellas, muchos empresarios. Las inspecciones y las auditorías se volvieron fundamentales. De hecho, nosotros lo vivíamos a través del RUC, como pues el cumplimiento de lo que fue en su momento la 666 se volvió un requisito sine qua non para poder continuar trabajando con las grandes contratantes del país y era lo necesario para que siguiéramos adelante. Solo aquel que puso de prioridad la seguridad y salud del trabajo pudo volver y pudo reactivarse más fácilmente. Recuerden, los que habían hecho inversión tecnológica, pues de pronto más fácil que otros.
los que tenían también algunos recursos para adaptar y para cumplir con todos los requisitos de adaptación en los espacios de trabajo, también. Pero se volvió lo primordial. Yo me devuelvo. ¿Cuántas veces antes de la pandemia entonces decíamos, miren, es que estos trabajadores están expuestos o están ubicados de manera incorrecta y es necesario replantear un nuevo puesto de trabajo y hacer una inversión para adaptarlos? Y generalmente decía la alta dirección, no hay recursos. Era una decisión como que generalmente siempre se veía como un gasto. Aquí se volvió en lo fundamental. ¿Quién hizo esto pudo reactivarse? ¿Quién no? No. Siguiente, por favor. Y este es un ejemplo. En Alemania, en junio del 2020, la empresa de Cárnicos, una de las empresas de cárnicos más grandes de Alemania, empezó a no tomar cuidado con las medidas de bioseguridad y de aislamiento. Tuvo 650 casos de COVID y se cerró totalmente. O sea, no hubo nada que hacer, entonces es real. Porque al final, lo maravilloso de la seguridad sana del trabajo, y yo creo que ese es un momento de oro para cada uno de nosotros, es que nos puso de primeras a las personas como ese factor humano clave y esa ventaja competitiva que permite que podamos llevar a cabo la razón de ser de nuestras organizaciones. Siguiente, por favor. Y este es un recorrido muy general de lo que aporta la seguridad sana en el trabajo, pero ustedes más que nadie lo viven de manera permanente. Al final, pues nos da esa eficiencia, porque al final el no tener incapacidades, el tener trabajadores que están en correcto estado de salud, que se sienten útiles, óptimos y que afrontan con apasionamiento sus retos laborales, pues genera una mayor eficiencia. Obviamente mejora nuestra imagen. Nadie quiere trabajar con empresas que no hacen bien las cosas. También impacta de manera en la calidad y obviamente eso tiene una incidencia en productividad, pero me va a quedar con la que más me gusta. Se convirtió la seguridad sana del trabajo en una ventaja competitiva. Nada que hacer. Y de verdad, desde el punto de vista con números económicos. Al final, esta ventaja competitiva, ayer hablábamos con una empresa que tiene 2 empleados y desde siempre ha tenido su persona líder del sistema de gestión, convencida que esa es la que le hace que logren más negocios y lo convirtió en esa ventaja competitiva. Y es un momento de oro. Yo solamente les digo, y compartámoslo con todos los que estamos alrededor de este mundo y que tenemos la responsabilidad del mundo de la seguridad y salud del trabajo, y es que tenemos que ser tan profesionales para que a todas las empresas, al millón de empresas que están hoy, que existen en nuestro país, le encontremos la ventaja competitiva a partir de la seguridad y salud del trabajo. Ese es el reto y esa es la tarea que tenemos que hacer. Esa es nuestra misión. Siguiente, por favor. Aquí al final, pues vemos que entendiendo que esa ventaja competitiva, que tenemos que transformar la seguridad y salud del trabajo para llegar a esa ventaja competitiva de las organizaciones, pues lo vemos que está alrededor de ese bienestar y esa relación directa de bienestar y productividad, que a veces siempre se pensaba, pero ¿de verdad tanto bienestar para el trabajador incide en la productividad? Sí, está clarísimo. Y cuando hablábamos del cambio de los estilos de liderazgo, pues tenemos unos grandes retos ahora, hoy por hoy, es esa humanización del trabajo. Antes teníamos una estandarización general y teníamos unas políticas en las cuales hacíamos la supervisión con todos nuestros colaboradores de manera muy sistemática. Yo creo que el gran reto que se nos viene hoy es desde esa humanización y desde esa particularidad del cada uno, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque al final el trabajador está por encima de cualquier cosa, obvio, conservando la naturaleza de lo que deben ser las organizaciones, pero ese es el gran reto de los años venideros. Y aquí tenemos que trabajar en tener unos líderes que entienden el uno a uno, que pueden tener la capacidad de sentarse, conversar, también garantizar los factores de productividad, que son sistemáticos en la medición y los indicadores, pero que de alguna manera la cultura pues la que va a permitir que se pueda llegar a ese momento. Siguiente, por favor. Pues ya esto, ya lo que nos queda es muy cortico para hablar un poco de ese futuro de la seguridad sana del trabajo. Creemos que hemos hablado varias cosas en ese sentido.
¿Quieres, me ayudas con la siguiente, por favor? Y tal vez me quiero concentrar en la de ese nuevo estilo de liderazgo y la responsabilidad que tenemos en adaptar todos nuestros sistemas de gestión y todas las decisiones que tomamos alrededor de ese tema con los nuevos estilos de liderazgo, con un estilo de liderazgo mucho más confiado, que genera una participación permanente de los equipos que tenemos a cargo, que de verdad retroalimenta. Yo creo que ese es el gran reto. Obviamente tenemos una adaptación muy importante porque cuando hablamos de trabajo remoto, trabajo en casa, pues sí, toca intervenir a ver si el trabajador en la casa está trabajando de manera correcta. Sí, no hay nada que hacer más allá de la norma que lo establece claramente, pero los trabajadores que se van a quedar en la casa, y por eso la norma lo hace de manera expresa, es una condición excepcional, pero una vez terminada esa condición excepcional, sí tenemos una responsabilidad de garantizar que esas personas que se quedaron en la casa lo están haciendo de manera productiva y lo están haciendo de manera correcta para impactar la productividad. Es que al final todo ese impacto pues es en la sostenibilidad de las organizaciones. Siguiente, por favor. Creo que aquí la tecnología pues vuelve a tener un protagonismo fundamental. Vamos a tener nuevas herramientas de trabajo, pero también vamos a tener nuevos peligros. O sea, bienvenidos al mundo de trabajar enormemente en la seguridad y salud de trabajo, identificando esos nuevos peligros, donde la tecnología pues nos va a dar la posibilidad de muchísimas cosas. Aquí tenemos solamente un ejemplo, pero también surgen nuevos retos en ese sentido. Y creo que esto no lo podemos dejar nunca de lado. Aquí factores como la inteligencia artificial se van a volver fundamental para predecir de manera correcta lo que tenemos que hacer. Entonces, el gran cambio de la seguridad en el trabajo es que si no tiene esta inversión tecnológica no va a poder llegar a cubrir los retos que tiene hacia futuro. Siguiente, por favor. Y esta yo creo que ya estamos ya para terminar. Invertimos en la implementación de las medidas de bioseguridad, muchos empresarios invertimos en los programas de vacunación, sin embargo, muchos de los líderes de recursos humanos piensan que de alguna manera agradecen que estén trabajando de manera remota, sin embargo vemos en una encuesta del DANE que el 53% de los colombianos también quiere volver. Y ese es como quiere volver al lugar de trabajo. Y entonces son como los ejemplos que tenemos que llevar y que ahí es donde yo digo de la humanización. Hay que entender en el cada uno. ¿Por qué? Porque el panorama, y creo que aquí lo han explicado muchos médicos y personas que tienen máster en todo el tema emocional de los trabajadores, pues aparecen de manera latente, pero se convierte casi en un tema general, el tema de la angustia, tanto para los que se quedan en la casa como para los que se devuelven a los lugares de trabajo. Entonces, son como todas esas particularidades que debemos tener en cuenta. Los temas de angustia, sin lugar a dudas, promover el diálogo, las relaciones basadas en la confianza, y creo que lo habíamos dicho hace un momento, pues son fundamentales para eso. Miren, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme donde cada trabajador sepa a qué contribuye en la organización, ese para qué estoy yo, qué es lo que yo estoy dejando a través de un contrato de trabajo, de tal manera que se le pueda establecer ese indicador y sea claro su objetivo en ese sentido. Y esto para todas las personas que están con equipos de teletrabajo se vuelve en un factor clave para que la relación funcione, porque al final no es cuánto tiempo está conectado en el Meet o en el Zoom, eso no es la productividad, usted está para esta contribución específica y si esa contribución específica se está cumpliendo o no, en un seguimiento permanente. Generalmente las organizaciones hacemos una evaluación de desempeño una vez al año. Yo creo que aquí
Aquí se disminuye totalmente esos periodos de evaluación para determinar exactamente si se están cumpliendo nuestros objetivos, tener una claridad en esas conversaciones y poder retroalimentar para siempre eliminar el miedo, que creo que se convirtió en la emoción más permanente de todos los que hemos vivido y hemos trabajado en este momento. No olvidar, y creo que aquí esta es clave, no olvidar pues que el reconocimiento, la innovación en los procesos, en esas mejoras continuas, pues también se tienen que ya retomar independientemente de la forma como estemos trabajando. Yo creo que aquí vienen una serie de recomendaciones que se las compartimos a ustedes con el convencimiento profundo que al final, si las llevamos a cabo y las tenemos en cada una de nuestras organizaciones, pues podemos llegar a tener unos trabajadores que están claramente comprometidos con la razón de ser de las organizaciones, pero sobre todo que van a llegar a la suma de que 1.000.000 de empresas colombianas se reactivan, se vuelven más productivas y podemos salir un poco adelante en estas circunstancias. Esto era un poco lo que les teníamos para hoy. Yo creo que se abre el espacio un poco. ¿Me regalas la siguiente? Creo que sí, aquí ya terminamos. Bueno, abiertas para oír un poco sus preguntas, inquietudes al respecto. Doctora, cuando usted presentaba las cifras de accidentes en las empresas, 1.233 por día, si nosotros analizamos cuántas son en un año, me parecen cifras bastante elevadas. Entonces, el tema de la prevención, el tema del autocuidado, la responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo, igual pues compartida con ARL, pues no sé, no me cuadra esa cifra. Miren, el doctor Germán Ponce nos compartió unas cifras de la inversión que se ha hecho en el país al respecto de prevención y promoción y cómo en la evolución de los últimos 10 años ese gasto se incrementa en PIP y cómo la accidentalidad se disminuye. Y eso sí tiene un impacto directo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la accidentalidad, pues obviamente tiene unos momentos que pensar que siempre va a ser cero es imposible. Mañana hablábamos un poco al respecto, pensar que siempre es cero es más. Esos compromisos donde yo me comprometo a que estos van a ser cero accidentes, pues en realidad termina el ser humano tomando decisiones ocultando el accidente en aras de cumplir como con ese propósito. Pero lo que sí es cierto es que en la medida en que el gasto en PIP se incrementa, llámese por cualquier actor del sistema, sí empieza a tener una reducción en la accidentalidad. Sin embargo, cuando hablamos tasas del 4.4, que son las tasas que tenemos hoy de manera general en el país, pues estamos hablando todavía de una accidentalidad, a mi juicio, un poco alta. O sea, sí, el país viene bajando y claramente la entrada de los sistemas de gestión ha ayudado a la reducción de la accidentalidad de los trabajadores colombianos, en fin, pero tenemos que hacer más y es un trabajo de todos los actores del sistema. Aquí es un trabajo de todos que tenemos que invertir en ese punto y las mostraba Germán Ponce en su charla de ayer de cómo la inversión en PIP crece y la accidentalidad disminuye. Entonces yo creo que ese es al final como la cereza del pastel que necesitamos para seguir avanzando en la reducción de la accidentalidad de los trabajadores. La mala noticia, y en esto sí tenemos que ser súper conscientes, es que nos aparecieron nuevos riesgos desde el punto de vista de salud mental y emocional. Teníamos antes unos trabajadores que se accidentaban, pero con su parte emocional tranquila. Pero ahora vamos a tener trabajadores que emocionalmente no van a estar tan bien y que van a tener mayor posibilidad de accidentarse. Entonces, si bien teníamos todavía retos, aún se nos van a incrementar mucho más esos retos porque vamos a tener el desafío desde el punto de vista emocional es importante y eso sí hay que identificarlo desde ya y empezarlo a contemplar. ¿Listo? Bueno,
Muchísimas gracias, Adriana Solano, por su intervención. Agradecemos a cada uno de los asistentes su presencia en esta mañana del segundo día académico del 27ª versión de la Semana de la Salud Ocupacional, cómo hemos cambiado mediante medio ambiente, trabajo, casa, empresa y familia. Nos encontraremos entonces nuevamente en este Salón Medellín a la 1:30 de la tarde. Los invitamos a disfrutar de una pausa y almorzar.